Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por la organización al Dr. Rosas. Y bueno, yo soy Elizabeth Perea, soy residente de cuarto año del Hospital General de Alicante y he preparado la sesión sobre el síndrome antifosfolípido. En primer lugar, haremos una breve introducción a qué es el síndrome antifosfolípido, hablaremos de manifestaciones clínicas y de los anticuerpos. Posteriormente pasaremos a hablar de los criterios de clasificación, sobre todo haciendo hincapié en los nuevos criterios del año 2023. Y después pasaremos a hablar de las recomendaciones de tratamiento del año 2019 de EULAR. La segunda parte de la sesión se va a dedicar a los topics sobre 4 temas que me han parecido interesantes traer hoy aquí. En primer lugar, el síndrome antifosfolípido es una enfermedad autoinmune, sistémica, heterogénea, como ya habréis escuchado en el resto de sesiones que hemos ido revisando a lo largo del día de hoy, y que se caracteriza por la presencia de trombosis, complicaciones obstétricas y otras manifestaciones no trombóticas. Todo ello en presencia de forma persistente de anticuerpos antifosfolípidos. El SAF se puede clasificar en primario o en secundario cuando está asociado a otras enfermedades autoinmunes sistémicas, en especial al lupus. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, pues son muy variables, son heterogéneas y no se limitan únicamente a la presencia de trombosis. Es importante que recordemos que debemos sospechar esta enfermedad en pacientes que presenten trombosis inusuales. En cuanto a otras manifestaciones no trombóticas, pues destacar las trombopenias, la valvulopatía, que como veremos son manifestaciones que han ido ganando importancia en los últimos años y como veremos recogidas en los nuevos criterios de clasificación, y luego pues otras manifestaciones que iremos revisando a lo largo de la charla. Los anticuerpos antifosfolípidos son autoanticuerpos que se dirigen contra proteínas y contra fosfolípidos, siendo el principal antígeno reconocido por estos anticuerpos la beta-2-glicoproteína 1. Esta es una proteína plasmática que tiene 5 dominios, siendo el dominio 1 el que le confiere papel patogénico y el dominio 5 el que le permite unirse a fosfolípidos de membrana. Parece que en la formación de los anticuerpos antifosfolípido hay 2 procesos fundamentales, uno de ellos serían las infecciones y el otro el plegamiento anómalo, ambos mecanismos mejormente descritos para los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1. Sin embargo, sabemos que no todos los pacientes portadores de anticuerpos antifosfolípido desarrollan manifestaciones clínicas de la enfermedad, y es que se ha descrito, según la teoría o modelo del doble impacto, que es necesario un segundo factor asociado a los anticuerpos, como podrían ser factores genéticos predisponentes u otros factores protrombóticos para que se desarrollen las manifestaciones clínicas de la enfermedad. En cuanto al anticoagulante lúpico, que a lo mejor a mí también me ocurría, muchas veces lo confundimos con un anticuerpo y realmente es un test y que fue descrito en los años 50 en pacientes con lupus, de ahí su nombre. Y también recibe el nombre de anticoagulante de forma paradójica porque en los test in vitro se ha visto que prolonga los tiempos de coagulación dependientes de fosfolípidos. Esto lo explicaremos más adelante en la siguiente diapositiva. Y luego tenemos otros 2 anticuerpos, que serían los anti-beta-2-glicoproteína 1 y los anticardiolipina, que estos se medirían o testarían a través de test de ELISA. Tanto el test de anticoagulante lúpico como estos 2 anticuerpos son los recogidos en los criterios de clasificación. Para explicar y entender un poquito mejor qué es el test de anticoagulante lúpico, lo primero que tenemos que saber es que lo que va a medir es la presencia de anticuerpos antifosfolípidos en el plasma del paciente. Este test consta de 3 fases. La primera es la de cribado, en la que se añade veneno de la víbora de Russell al plasma del paciente. Este veneno lo que hace es activar la cascada de coagulación dependiente de fosfolípidos. En presencia de estos anticuerpos, lo que se produciría es un alargamiento de los tiempos de coagulación y digamos que no se produciría la coagulación de forma adecuada. En la segunda fase, la fase de mezcla, lo que se hace es añadir plasma normal, que contiene factores de coagulación. Sin embargo, al añadir este plasma normal no conseguiríamos revertir esa alteración de la coagulación y, por ejemplo, para también ilustrarlo mejor, en pacientes que tuvieran un déficit de factores de coagulación, el añadir plasma normal sí que corregiría este defecto de la coagulación. Y por último tendríamos el test de confirmación, en lo que se trata de añadir un exceso de fosfolípidos y de esta forma, quedando los fosfolípidos libres, no unidos a anticuerpos antifosfolípido, sí que se corregiría el defecto de la coagulación y se produciría de forma normal.
Pasando ahora a hablar de los criterios de clasificación, como ya se ha comentado esta mañana, no son criterios diagnósticos. Realmente los criterios de clasificación sirven para identificar pacientes que con mucha seguridad tengan la enfermedad para ser incluidos en estudios y en ensayos clínicos. Dicho esto, los primeros criterios de clasificación en el SAF fueron publicados en el año 1999 y más tarde se revisaron en el año 2005. Fueron publicados en el año 2006 y se conocen como criterios de Sydney, y estos son los criterios que hasta ahora todos nosotros conocíamos. Sin embargo, en el año 2023 ACR EULAR publica unos nuevos criterios que, como veremos, con bastantes novedades respecto a los previos. Brevemente, los criterios de Sapporo realmente nacen con la idea de intentar definir las características clínicas del síndrome antifosfolípido y de destacar el papel patogénico de los anticuerpos. Y estos criterios, que son aquí, no me voy a detener en ellos, posteriormente se revisaron. Entre las novedades que incluyen estos nuevos criterios es el de establecer un límite de 5 años entre el evento clínico y la prueba de laboratorio positiva. También destacan la importancia de la persistencia de la positividad de los anticuerpos, estableciendo un límite de 12 semanas. Y además incluyen por primera vez como criterio de clasificación los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína. También hacen una distinción entre el acorte de positividad que se establece en 40 unidades o un percentil 99. En los criterios ACR-EULAR, que nacen con la necesidad de intentar mejorar la precisión diagnóstica y la fiabilidad de los criterios de clasificación, estos criterios se basan en una metodología muy rigurosa, intentando utilizar la evidencia más sólida posible, y el sistema que utilizan es un sistema ponderado y aditivo, diferente a los anteriores, y en el que hay dos cosas que son importantes a la hora de cuantificar los criterios clínicos. Primero es que solamente se contará como criterio de manifestación clínica cuando no exista una causa alternativa que lo justifique. Y por último, igual que en los criterios de lupus que se han repasado en la anterior charla, solamente debemos contar aquel criterio por cada dominio que tenga una mayor puntuación. Además, por el diseño del sistema, parece que una ventaja puede ser su flexibilidad y posible modificación en caso de que fuera necesario en el futuro. Como otras novedades o diferencias, pues incluyen unos criterios de entrada por primera vez, siguiendo también los criterios similares al lupus, y en este caso disminuyen el límite entre evento clínico y prueba de laboratorio positiva a 3 años. Estos criterios se validaron en 2 cohortes internacionales de aproximadamente 900 pacientes, pero sin embargo hubo algunas poblaciones, como por ejemplo la raza negra, que no fueron realmente bien representadas y que por tanto pues, la aplicabilidad de estos criterios en estas poblaciones podría estar limitada. Como veis, tiene una especificidad muy alta. Los anteriores de Sydney tienen una especificidad del 86%, por tanto mejoran mucho este aspecto, pero a costa de disminuir la sensibilidad, teniendo una tasa de falsos negativos elevada del 16%, por tanto hasta un 16% de los pacientes que tengan realmente la enfermedad no van a ser clasificados como tales. En cuanto a diferencias en los criterios clínicos, pues por primera vez se incluye una estratificación del riesgo en el dominio trombótico macrovascular por riesgo cardioembólico, por riesgo de cardiovascular de los pacientes en el caso de las trombosis arteriales y por otro lado también en función del riesgo de tromboembolismo venoso. Se separa el dominio microvascular y se define de forma rigurosa. También se hace una revisión y modificación del dominio obstétrico, lo veremos luego también en las siguientes diapositivas, pero esto último ha sido muy criticado porque parece que no clasifica de forma adecuada a las pacientes con SAF obstétrico y, como ya hemos visto, incluyen dos nuevos dominios de valvulopatía cardíaca y de trombocitopenia. En cuanto a criterios de laboratorio, por primera vez se incluye la positividad aislada del test de anticoagulante lúpico, pero con la menor puntuación posible de un solo punto, mantienen la definición de persistencia en 12 semanas y separan la positividad en moderada o alta para los anticuerpos anticardiolipina y anti-beta-2-glicoproteína 1. No sé si los podréis ver bien, pero los criterios, como veis, incluyen estos criterios de entrada para que si un paciente tiene una puntuación de evento clínico más un punto de prueba de laboratorio, ya se podrían aplicar los criterios.
y lo que ya hemos revisado de que es importante descartar que no existan otras causas que justifiquen las manifestaciones clínicas para poder asociarlas al SAF y la estratificación en función del riesgo cardiovascular y tromboembólico de los pacientes. Y pasando ya a hablar del tratamiento del SAF, para ello me he basado en las recomendaciones EULAR del año 2019 y EULAR, en primer lugar, nos hace una serie de recomendaciones generales. La primera de ellas es la estratificación del riesgo de los pacientes con SAF y su importancia, que veremos a continuación. Después también nos da una serie de recomendaciones generales para pacientes portadores de anticuerpos antifosfolípido, como el cribado y control de factores de riesgo cardiovascular, así como la evaluación del riesgo de trombosis venosas y el uso de heparina de bajo peso molecular en situaciones de alto riesgo. También nos insiste en la importancia de la educación al paciente y de monitorizar la adherencia a los tratamientos y también sobre el INR en los pacientes tratados con antivitamina K, entre otros. En cuanto a la estratificación del riesgo, pues una de las cosas más importantes que se tienen en cuenta en las recomendaciones es el perfil de anticuerpos. Se definen como perfil de alto riesgo la presencia de test anticoagulante lúpico positivo, la positividad doble o triple, la doble considerada para presencia de anticardiolipina y anti-beta-2-glicoproteína y triple cuando el test anticoagulante lúpico es positivo, y también se considera de alto riesgo la presencia de títulos elevados de forma persistente. Otras cosas a tener en cuenta es la historia previa de trombosis y de complicaciones obstétricas, la coexistencia de otras enfermedades autoinmunes sistémicas, en especial el lupus, y también la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular tradicionales como el tabaquismo, la hipertensión, etc. Existen dos escalas de medición del riesgo del síndrome antifosfolípido. Una es el Antifosfolipid Score. En esta únicamente tienen en cuenta parámetros de laboratorio, con la limitación que supone, dado que estas técnicas de laboratorio no están estandarizadas y por tanto es complicado trasladar esto a la práctica clínica. Y por último, el Global Antiphospholipid Syndrome Score. En este caso se añaden también otros factores como los factores de riesgo cardiovascular en la medición del riesgo y simplemente apuntar que una puntuación mayor de 12 se consideraría de alto riesgo. Estas escalas se utilizan sobre todo en ensayos clínicos y no tanto, o en estudios y no tanto en la práctica clínica. Pasando ya a hablar de lo que es el tratamiento en cuanto a tromboprofilaxis primaria, en pacientes portadores asintomáticos pero con un perfil de anticuerpos de alto riesgo, se recomienda el uso de aspirina a dosis bajas, definida como dosis entre 75 y 100 miligramos al día. En el caso de los pacientes con LES, nuevamente, pues si tienen alto riesgo, es la misma recomendación que en la anterior, aspirina a dosis baja, y en bajo riesgo se debería o podría considerar el uso de la aspirina. En pacientes que hayan tenido historia de SAF obstétrico, pero que en ese momento no estén embarazadas y lo que queramos hacer es una tromboprofilaxis primaria, se recomienda valorar la aspirina a dosis baja siempre que el balance riesgo-beneficio sea el adecuado. En cuanto a tromboprofilaxis secundaria, en pacientes que han sufrido una trombosis venosa, la recomendación es el uso de los antagonistas de la vitamina K con objetivo de INR entre 2 y 3. Y en este caso, EULAR nos indica que podríamos considerar los anticoagulantes orales de acción directa, pero esto lo comentaremos después en el topic número 3. En cuanto a la duración del tratamiento, si podemos identificar una causa que haya precipitado el evento trombótico, en ese caso la duración del tratamiento sería la de las recomendaciones en las guías internacionales, aunque en casos de alto riesgo podríamos valorar hacer una anticoagulación indefinida, pero si no podemos identificar un evento que haya provocado la trombosis, en ese caso la anticoagulación deberá ser indefinida. En casos de recurrencias, pues se puede valorar aumentar el objetivo de INR a 3 o 4, hacer cambio por heparina de bajo peso molecular o añadir aspirina a dosis bajas. En cuanto a trombosis arteriales, nuevamente los antivitamina K serán la recomendación de tratamiento. En este caso, podemos de entrada plantear un objetivo de INR más agresivo de entre 3 y 4 en función del riesgo, lógicamente trombótico, pero también teniendo en cuenta el riesgo hemorrágico del paciente. En este caso, EULAR nos dice que está contraindicado el uso de anticoagulantes orales de acción directa.
y en este caso también la duración deberá ser indefinida. En casos de recurrencia, pues se puede valorar aumentar el intervalo de INR nuevamente a 3 o 4 si no lo hemos hecho previamente, hacer cambio por heparina o añadir aspirina a dosis bajas. Otros tratamientos que podríamos considerar sería asociar hidroxicloroquina o estatinas. Pasando ya al SAF obstétrico, en pacientes que sean portadoras de anticuerpos pero que no hayan tenido nunca manifestaciones clínicas, la recomendación es considerar añadir tratamiento con aspirina a dosis bajas durante la gestación. En pacientes que tengan historia de SAF obstétrico, el tratamiento va a depender de las manifestaciones con las que hayan cursado. En caso de abortos espontáneos, al menos 3 por debajo de la semana 10 o una pérdida fetal por encima de la semana 10, se considera que el tratamiento estándar debe ser aspirina a dosis bajas y heparina a dosis profiláctica. En casos de parto pretérmino por debajo de la semana 34 o de morbilidad obstétrica que no cumpla criterios de clasificación, la recomendación es utilizar siempre aspirina a dosis baja y considerar la adición de heparina profiláctica. Y en casos refractarios, que comentaremos también en el topic número 2, la recomendación sería el tratamiento estándar, pero se podría aumentar la heparina a dosis terapéuticas, añadir hidroxicloroquina o dosis bajas de prednisolona. Y como segunda línea quedarían las inmunoglobulinas. En caso de que utilicemos heparina profiláctica, la recomendación es mantenerla al menos 6 semanas tras el parto por el riesgo de trombosis en el puerperio. Y en caso de pacientes que tengan historia de SAF trombótico, en este caso tendremos que utilizar la heparina a dosis terapéuticas. El SAF catastrófico es una forma rara de síndrome antifosfolípido, pero muy grave, potencialmente mortal, que se caracteriza por la afectación de 3 o más órganos, sistemas o tejidos en un plazo menor de una semana. Requiere la confirmación histológica de trombosis en la microvasculatura en al menos un órgano. Una cosa que es muy importante tener en cuenta en estos casos es que en la gran mayoría existe un factor precipitante que pueden ser infecciones, cirugía o la suspensión de la anticoagulación, y que siempre que sea posible deberemos intentar tratar la causa precipitante. Como tratamiento de primera línea, nuevamente la anticoagulación con heparina, que va a ser la piedra angular del tratamiento, glucocorticoides, plasmaferesis o inmunoglobulinas. Y en casos refractarios podríamos considerar añadir rituximab o eculizumab, como veremos más adelante en el topic 4. Bueno, pasamos ahora ya a la segunda mitad de la sesión. He preparado una serie de topics que me han parecido interesantes comentar, y vamos a comenzar con el primero, que es sobre los anticuerpos antifosfolípido no criterio. Bueno, como ya hemos revisado, estos anticuerpos no criterios son los que no están incluidos en los criterios de clasificación, y bueno, su papel en el SAF podría ser en la ayuda diagnóstica en pacientes seronegativos, también en la estratificación del riesgo en pacientes que tengan anticuerpos positivos. Y una de las limitaciones en cuanto a su estudio y su aplicabilidad es que son unos anticuerpos que su espectro es muy amplio y que no existen, como ya hemos dicho en la charla, que no existen técnicas estandarizadas para su determinación. El primer grupo de anticuerpos que voy a comentar es el isotipo IgA de los anticuerpos anticardiolipina y antibeta-2-glicoproteína 1. Estos anticuerpos se han asociado a la presencia de trombosis y de morbilidad obstétrica, pero tienen una baja prevalencia y frecuentemente se encuentran asociados a otros anticuerpos. Además, se ha visto que su positividad aislada no parece tener relevancia clínica, y a pesar de todo ello y no estar incluidos en los criterios de SAF, sí que están incluidos en los criterios de lupus que hemos revisado esta tarde. Y por tanto, actualmente no existe evidencia suficiente que respalde su uso rutinario para mejorar la precisión diagnóstica del SAF. Los anticuerpos contra el dominio 1 de la beta-2-glicoproteína, como ya hemos comentado en la introducción, son los que confieren el papel o carácter patogénico de los anticuerpos, y se asocian frecuentemente a triple positividad y, cuando están presentes, también a tendencia a títulos más altos de anticuerpos, lo que conllevaría, como ya hemos visto, a un riesgo clínico más alto. Además, se correlaciona de forma fuerte con la presencia de manifestaciones clínicas, tanto trombóticas como morbilidad obstétrica tardía, y su positividad aislada, sin embargo, no es demasiado alta en pacientes seronegativos. Parece que puede ser útil en pacientes con perfiles incompletos, sobre todo para la estratificación del riesgo.
Y por último, los anticuerpos contra el complejo fosfatidilserina protrombina. Estos anticuerpos son muy frecuentes en pacientes con SAF, sobre todo en pacientes con test de anticoagulante lúpico positivo, y parece que son los principales anticuerpos que median la positividad del test del anticoagulante lúpico. Por ello, se recomienda su uso en pacientes seronegativos o con test de anticoagulante lúpico dudoso, y si son positivos, indicarían un mayor riesgo. Por tanto, nos podrían ayudar tanto en la estratificación del riesgo como en apoyo diagnóstico en pacientes con perfiles incompletos o con test de anticoagulante lúpico dudoso. Pasamos ahora al topic 2 y en este vamos a hablar de SAF obstétrico refractario y primero pues, definir qué es el SAF obstétrico refractario, y es la presencia de comorbilidad obstétrica de forma recurrente a pesar de tratamiento adecuado con aspirina dosis bajas y heparina profiláctica. ¿Y es realmente el SAF obstétrico refractario un problema? Pues yo creo que sí, porque hasta el 20-30% de las pacientes con SAF van a tener refractariedad. Como hemos visto en los criterios de clasificación, ha habido algunos cambios en el dominio obstétrico, tanto en la definición de muerte fetal como en la distinción entre muerte fetal con o sin preeclampsia o insuficiencia placentaria, y esto parece que clasifica peor a las pacientes con SAF obstétrico. Y bueno, en este topic revisaremos la patogenia del SAF y el papel de los distintos tratamientos en esta enfermedad. Bueno, la placenta es un órgano clave en el SAF. Sabemos que el principal antígeno reconocido por los anticuerpos antifosfolípido son la antibeta 2 glicoproteína 1, y este antígeno se expresa en gran medida en la placenta. Ocurren tanto mecanismos trombóticos como no trombóticos, incluyendo inflamación, activación del complemento, que actúan en ambos lados de la placenta. Entre los hallazgos histológicos de placentas de pacientes con SAF pues destacan la presencia de infartos, de alteración en las arterias espirales e incluso acumulación de productos de escisión del complemento. Y es que los anticuerpos antifosfolípido actúan sobre el trofoblasto, dificultando su capacidad de invasión, y también sobre las propias células deciduales, promoviendo un fenotipo inflamatorio en estas células. Todo esto dificulta la conexión de las arterias espirales y el trofoblasto y, en última instancia, defectos en la placentación que conllevarían abortos precoces. Además, quiero también simplemente mencionar que, aunque la estratificación del perfil de alto riesgo de anticuerpos se puede aplicar a pacientes con SAF, no es así para el perfil de bajo riesgo, ya que realmente estas pacientes tendrían un mayor riesgo que el que les conferiría ese perfil de anticuerpos. En cuanto a la hidroxicloroquina, pues como su mecanismo de acción, sabemos todos que fundamentalmente es inmunomodulador, pero también tiene otros mecanismos como el antiinflamatorio y el antitrombótico que lo hacen un fármaco especialmente interesante en esta enfermedad. Recordemos que es un fármaco seguro tanto en el embarazo como en la lactancia. Se ha visto en estudios que previene la muerte fetal, la insuficiencia placentaria, antagonizando los efectos de los anticuerpos antifosfolípido e incluso previene el desarrollo anómalo del cerebro fetal. Un estudio retrospectivo publicado en el año 2021 sobre pacientes con SAF obstétrico primario refractario observó que la tasa de nacidos vivos en pacientes que recibían hidroxicloroquina 400 miligramos al día añadido al tratamiento estándar era superior, como podéis ver, del 97% frente al 62,5% en pacientes que no lo recibían. Actualmente existen 3 ensayos clínicos que están en curso sobre el papel de la hidroxicloroquina en el SAF obstétrico y que seguro que arrojan resultados que nos son de utilidad. En cuanto a los glucocorticoides, en este caso la evidencia es menor. Igualmente, la recomendación SEULAR es el considerar la prednisolona a dosis bajas en el primer trimestre en casos refractarios, y esta recomendación se basa en este estudio publicado en el año 2011, en el cual incluyen pacientes con SAF obstétrico que habían tenido al menos un aborto a pesar de tratamiento estándar. En este caso utilizaron una dosis de prednisolona de 10 miligramos al día hasta la semana 14, y el motivo por el que utilizan esta forma de corticoides es porque es la que tiene un menor paso transplacentario. En este caso, la tasa de nacidos vivos fue del 61% con este fármaco, aunque hubo 5 complicaciones, entre las que incluyen preeclampsia, pretérminos y pequeños para la edad gestacional.
Otro estudio publicado más recientemente, en el año 2022, realizado aquí en España, también evaluó el papel de los glucocorticoides en el SAF obstétrico refractario. En este caso incluyeron mujeres con SAF obstétrico con al menos 2 abortos, aunque no especificaban si habían recibido tratamiento previo. En este caso utilizaron otra pauta diferente de corticoides, metilprednisolona, hasta la semana 12 y posteriormente una reducción progresiva de la dosis. En este caso observaron que la tasa de abortos disminuía en pacientes que recibían corticoides y era del 38,5% frente al 85% en pacientes no tratadas. En cuanto a las inmunoglobulinas intravenosas, en este caso sería un tratamiento de segunda línea y el mecanismo de acción sería el de neutralizar anticuerpos circulantes. Sabemos que es un producto que traspasa la placenta, pero que parece que es seguro para el feto y que parece en estudios retrospectivos observacionales que mejora la tasa de nacidos vivos en casos refractarios. Sin embargo, en ensayos clínicos no se ha podido comprobar realmente su efectividad. Un estudio publicado en el año 2008 de pacientes con SAF obstétrico refractario que recibieron inmunoglobulinas vieron que la tasa de nacidos vivos era elevada, el 83,7%. Sin embargo, la dosis que emplean es una dosis baja de 0,2 gramos por kilo cada 4 semanas y para que nos hagamos una idea, en las miopatías inflamatorias la dosis es 10 veces mayor, es de 10 gramos por kilo. Y aunque la tasa de nacidos vivos fue elevada, no encontraron diferencias. Y en 2024 se ha publicado un ensayo clínico, que es el primer ensayo clínico con inmunoglobulinas en el SAF obstétrico refractario, y es un ensayo multicéntrico, abierto y de un solo brazo, por tanto sin grupo de comparación, en el que utilizan un único ciclo de inmunoglobulinas. En este caso, si sumamos la dosis, sí que sería de 2 gramos por kilo, pero repartidas en 5 días, y se administraba esta dosis tras detectar el primer latido fetal. Además, en el protocolo permitieron el uso de otros tratamientos, incluyendo rituximab y pravastatina, pero no permitieron el uso de hidroxicloroquina, y la variable principal de resultado fue la tasa de nacidos vivos a la semana 30. Sin embargo, los resultados que obtuvieron no son muy positivos. Únicamente hubo 2 nacidos vivos después de la semana 30, aunque ellos comentan que el 60% de las pacientes mejoraron sus resultados obstétricos en comparación a otros embarazos. Este estudio tiene muchas limitaciones, tiene un tamaño muestral muy pequeño, no tiene grupo comparador, además el uso de otros fármacos también es un sesgo, pero bueno, es el primer ensayo y en casos refractarios se podría valorar. El tercer topic es un tema completamente diferente, que es el uso de los nuevos anticoagulantes orales, que como sabemos actualmente son el tratamiento estándar en el tratamiento del tromboembolismo venoso y en la prevención de ictus, especialmente en la fibrilación auricular no valvular. Y esto es porque en ensayos clínicos se ha visto que es no inferior a los antivitamina K, pero que tienen muchas ventajas, como un menor riesgo de hemorragias, su posología es cómoda, no precisa monitorización y tienen menos interacciones que los antivitamina K. Sin embargo, su uso en el SAF sigue siendo a día de hoy controvertido. Recordemos que las guías EULAR indican que está contraindicado en pacientes con triple positividad y SAF trombótico arterial por riesgo de recurrencias, pero que se podrían considerar en SAF trombótico venoso en casos que exista una contraindicación para los antivitamina K o los pacientes no consigan un INR objetivo asegurando la adherencia al tratamiento. Para ello, contestar esta pregunta me he basado en un metaanálisis de ensayos clínicos que incluyeron pacientes adultos con SAF trombótico y al menos un anticuerpo positivo en 2 ocasiones, es decir, los criterios de laboratorio del año 2006. Y como variables resultados, para eficacia, sobre todo las más importantes, es la de eventos trombóticos arteriales y eventos tromboembólicos venosos, y para seguridad, la tasa de hemorragias mayores. Realizaron subanálisis por grupos según perfil de anticuerpo, comparando triple positividad frente a simple o doble positivo, también a la historia previa de trombosis y por sexos. Estos son los 4 ensayos clínicos que incluye este metaanálisis. 3 de ellos realizados con rivaroxaban y 1 de ellos con apixaban, e incluyeron 474 pacientes. Vamos a ir desgranando los resultados. En términos de eficacia, en cuanto a riesgo de eventos trombóticos arteriales, se observó claramente un incremento de los mismos en pacientes que recibían anticoagulantes
orales de acción directa con una odds ratio de 5,43, siendo los resultados estadísticamente significativos. Sin embargo, estas diferencias no se observaron para las trombosis venosas, que realmente fueron poco frecuentes en ambos grupos, ni tampoco hubo diferencias en cuanto a hemorragias mayores. En el análisis de subgrupos, tanto por perfil de anticuerpos como por historia previa de trombosis arterial o por sexos, tampoco hubo diferencias. Por tanto, las conclusiones del estudio es que existe un mayor riesgo claro de trombosis arterial en pacientes tratados con nuevos anticoagulantes orales de acción directa y que parece que la mayor efectividad de los antivitamina K podría estar debida a que bloquean o actúan, mejor dicho, sobre múltiples vías de la trombosis. Sin embargo, hace falta nuevos estudios para dilucidar si los anticoagulantes orales pueden tener algún papel en el SAF, por ejemplo, en pacientes de perfil de menor riesgo, y como conclusión final, pues no se recomienda su uso rutinario en el SAF trombótico. Y ya para ir terminando, el último topic es el de nuevos tratamientos en el SAF trombótico. El tratamiento del SAF trombótico ha cambiado poco en los últimos 30 años. Y es que, aunque la anticoagulación sigue siendo la piedra angular del tratamiento, realmente no cubre todo el espectro de la enfermedad, sobre todo en términos de las complicaciones microvasculares y no trombóticas. En los últimos años, nuestro conocimiento sobre el SAF ha ido mejorando y cada vez más los mecanismos inflamatorios han ido cobrando mayor importancia, y esto ha abierto la puerta a nuevos fármacos que podrían tener su papel en esta enfermedad. El primer grupo de fármacos serían los tratamientos frente al linfocito B, y para ello tenemos a rituximab, que parece que en series de casos se ha utilizado de forma eficaz para el tratamiento de la trombocitopenia severa y de úlceras cutáneas. Y las recomendaciones EULAR, pues recordemos que lo incluyen como tratamiento del SAF catastrófico refractario. Otro fármaco que también me ha parecido muy interesante es el belimumab, que también en series de casos se ha utilizado de forma eficaz para el tratamiento de la hemorragia alveolar difusa y de úlceras cutáneas, y que actualmente existe un ensayo clínico de fase 2 del uso de este fármaco en pacientes con SAF. En cuanto a la inhibición del complemento, un fármaco que creo que está un poco de moda, sobre todo en nefrología, es eculizumab. Este fármaco bloquea C5 y por tanto evita la formación del complejo de ataque membrana y la activación del complemento. Esta sería la posología que generalmente en el registro CAPS, que es el registro internacional de pacientes con SAF catastrófico, se utiliza, pero no existe una posología recomendada clara para estos pacientes. Y recordemos que también formaría parte del tratamiento del SAF catastrófico refractario. Esto se basa en los resultados del registro CAPS, que se vio una respuesta positiva hasta en el 74% de los pacientes. Por tanto, es un fármaco que resulta prometedor para el manejo de las manifestaciones microangiopáticas, especialmente en la nefropatía por SAF. Y ya para terminar, sirolimus, que es un fármaco que bloquea la mTOR. Sabemos que es un fármaco ampliamente utilizado en nefrología, en este caso para la inmunosupresión en pacientes trasplantados renales, y parece que en pacientes portadoras de anticuerpos y con radicularis, en la biopsia de piel se ha visto un aumento de la actividad de este regulador del ciclo que potenciaría la diferenciación y la proliferación del linfocito T. Y también parece que en pacientes que han recibido un trasplante renal por nefropatía por SAF, el uso de este fármaco reduce las lesiones microangiopáticas en la biopsia renal. Por tanto, pues queda un poco para el futuro investigar su potencial uso en las manifestaciones microvasculares. Y ya para concluir, los anticuerpos antifosfolípidos son claves en la patogenia y en el diagnóstico del SAF. Aunque hemos visto que algunos anticuerpos no criterio pueden tener algún papel, todavía es necesaria una mayor evidencia que indique en qué casos lo podríamos utilizar en la clínica habitual. En cuanto al SAF obstétrico refractario, recordar que tenemos fármacos que parecen que tienen su papel en el manejo de la enfermedad, especialmente la hidroxicloroquina, otros con menos evidencia como los corticoides o las inmunoglobulinas, que asociados a tratamiento estándar pueden mejorar los resultados obstétricos. En cuanto a anticoagulantes orales de acción directa, no están recomendados en el manejo del SAF trombótico por el alto riesgo de trombosis arterial.
y finalmente pues, los nuevos fármacos que abren la puerta a una perspectiva diferente y nueva para el manejo del SAF. Y esta es la bibliografía y nada, muchas gracias. Y ahora doy paso a mi compañero, el doctor Antonio Avilés, que nos va a hablar de gota. Vale, muy buenas. Soy Antonio Avilés Hernández, residente de tercer año de reumatología del Hospital General Universitario Dr. Palmí de Alicante. Y para concluir este periodo que hemos tenido de Reuma Maratón del día de hoy, voy a hablar acerca de gota, que como antes ha comentado el doctor Rosa, es una enfermedad que siempre ha estado muy ligada con nuestro servicio y espero que les parezca interesante la presentación. Voy a empezar hablando sobre los criterios de clasificación que tenemos en gota o que podemos contar acerca de los mismos. También hablaremos sobre los métodos de evaluación de la enfermedad que tenemos, así como las recomendaciones del tratamiento de la gota en sus distintas etapas, como comentaremos posteriormente. Respecto a los topics, hablaremos de hiperuricemia asintomática, cuándo se recomienda tratar y si se recomienda tratar, el manejo en pacientes con hepatopatía moderada, imagen ecográfica en gota, manejo en insuficiencia renal y fármacos a tener en cuenta. Comenzaremos, como no, definiendo lo que es la gota. Para ello nos basaremos en los criterios de clasificación ACR-EULAR de 2015, que definen la gota como una enfermedad producida por el depósito de cristales de urato monosódico en articulaciones, pero también en tejidos circundantes, por lo que se considera gota cuando observamos esos cristales de urato monosódico en una articulación afecta, en la bursa sinovial o en un nódulo gotoso, que será lo que denominaremos tofo. Sin embargo, esta no es la única forma de definir lo que es gota. Han surgido numerosos criterios de clasificación que se basan en varios criterios, en lo que veremos como criterios de entrada para poder considerar que el paciente tiene una gota y que estará presente en todos nuestros pacientes, el episodio de inflamación o dolor en una articulación, tanto periférica como en la bursa. No tiene sentido hablar de gota si no tenemos una artritis. Criterio suficiente para el desarrollo de la misma será encontrar la presencia de cristales de urato monosódico, que es lo que nos dice la definición anterior. Pero, sin embargo, hay otros dominios que hablan acerca de datos de gota, por lo que podríamos llegar al diagnóstico de gota, como veremos posteriormente, sin la necesidad de encontrar cristales de ácido úrico en la muestra de líquido sinovial. Resulta muy farragoso mirar la tabla de clasificación, pero en la Universidad de Auckland hicieron una calculadora para ir siguiendo paso a paso todo estos dominios que hemos comentado previamente, únicamente clicando. Podéis mirarlo en el móvil o ir fiándoos de lo que os vaya comentando. Para ello, para ver la utilidad que tiene esta calculadora, empezaremos hablando de un caso clínico, como no podía ser de otra forma. Tenemos un varón de 56 años que nos viene remitido desde urgencias por una tumefacción en rodilla derecha, que en principio no sería la localización más frecuente de la gota, pero ahí queda, que presenta un eritema, dolor muy intenso a la movilización e imposibilidad para la deambulación. Preguntando al paciente, comenta que ha tenido unos 3 episodios similares en el pasado, que le duró unas 48 horas y su médico le dijo que con colchicina se la tomase e iría bien. Ese es el paciente en cuestión, el que vemos a artritis en la rodilla, y nosotros le hacemos una artrocentesis, en el que os vais a creer que se sacan 26 cc, porque de esa rodilla sacar únicamente esos 6 cc que pone ahí es un poco raro. Entonces, a la exploración nuestro paciente no presenta tofos y tenemos una determinación analítica con un ácido úrico de 8,7 miligramos decilitro fuera del periodo agudo, en una determinación de unos 3 meses. Al microscopio óptico vemos abundantes leucocitos, pero por más que miramos la muestra no se consigue objetivar cristales de urato monosódico. A nivel radiográfico miramos la radiografía de urgencias y esta no tiene alteraciones, pero debido a que tenemos disponibilidad de emplear la ecografía, se realiza una ecografía sobre la articulación afecta y vemos esta imagen que estoy señalando aquí, en el que vemos primero una línea
hiperecoica que corresponde a la cortical ósea y justo encima de la misma vemos otra imagen hiperecoica que se correspondería con un doble contorno, ¿vale? Entonces, si hemos seguido todos los pasos de la calculadora de Ookland, como hemos dicho, llegaremos a una puntuación total de unos 10 puntos, por lo que nos dice la propia calculadora que nuestro sujeto cumpliría los criterios para ser clasificado como gota, pese a que no tenemos cristales de ácido úrico en la determinación del líquido sinovial. La gota tenemos que entenderla como una enfermedad que es un continuo, ¿vale? Tiene diferentes estadios. El primer estadio sería una hiperuricemia sin alteraciones clínicas, ecográficas, por lo que hablaríamos de una hiperuricemia asintomática. Posteriormente pasaríamos a la fase de ataques de gota, en la que tenemos ese paciente con artritis o bursitis, seguido de un periodo de gota intercrítica, en la que tendríamos un paciente aparentemente asintomático, y por último, el último estadio que nos encontraríamos sería la gota crónica o gota tofácea, en el que un paciente mal controlado que ha llegado a producir depósitos de ácido úrico en las articulaciones. Sin embargo, también debemos comentar que existe la posibilidad de remitir la enfermedad. La gota puede llegar a remitir. Y de hecho, en el último GCAN, que el grupo de trabajo de gota americano, se reunieron justo antes de la CR de este año y establecieron unos nuevos criterios para definir lo que es remisión en la gota. Es una simplificación de los criterios que había previamente en 2016 y nos dicen que para definir una gota que está en remisión necesitamos un paciente que tenga unos niveles de urato inferiores a 6 miligramos por decilitro, medido 2 veces en el último año, con ausencia de ataques en ese último año y sin tofos. La diferencia con los criterios de 2016 es que se eliminan las puntuaciones de dolor, que antes exigían que el dolor debía ser menor a 2/10 en una escala visual analógica, y que la evaluación global del paciente sobre su actividad también debe ser inferior a 2. Para evaluar la enfermedad como tal, debemos basarnos en lo que podemos objetivar. Será el análisis del líquido sinovial, que, como hemos comentado previamente, es la prueba más confiable para el diagnóstico de la gota, pero también nos permite evaluar la misma y ver esos cristales de ácido úrico. Existen trabajos que están ahora mismo en desarrollo sobre si la longitud de esos cristales de ácido úrico que se objetiva al microscopio tiene alguna relevancia, y posteriormente veremos por dónde va esa línea de trabajo. Otro método que tenemos para evaluar la enfermedad será el análisis del ácido úrico en sangre, que será el método que más empleemos en las visitas sucesivas que hagamos de los pacientes con gota, y nos interesará tener siempre al paciente por debajo del límite de ácido úrico que consideramos como hiperuricemia, que lo comentaremos posteriormente. También podemos utilizar técnicas de imagen para evaluar cómo se encuentra ese paciente. Tenemos pruebas de imagen que nos hablarán de cambios crónicos, como es la radiografía, y técnicas de imagen que nos mostrarán cambios más agudos, como la ecografía. Se debería incluir a todos los pacientes en una revisión ecográfica siempre y cuando haya disponibilidad tanto de material como de tiempo, que al final será siempre nuestra principal limitación. Mediante la ecografía podremos ver alteraciones de la señal Doppler que nos hablarán de inflamación, aunque no sea algo específico de gota, sea algo que nos aporta mucho valor. Y también veremos las lesiones típicas que caracteriza al grupo Homerac, que comentaremos posteriormente en el topic, pero básicamente hablarán de tofos, agregados, doble contorno y erosiones. Luego tenemos técnicas más novedosas, con menor disponibilidad a nivel de todos los hospitales, como es la tomografía computerizada de doble contorno, que nos permite detectar los depósitos de ácido úrico en aquellas articulaciones que estén afectadas de una forma no invasiva. Sin embargo, ante la pregunta de si existen índices de actividad en gota, el grupo de trabajo de Siena, que está referenciado ahí abajo, desarrolló un índice que es el GOAT Activity Score, en el que, mediante una serie de ítems, en lo que incluye el número de ataques de gota en el último año, el dolor articular del paciente, el número de articulaciones con tofos y los niveles séricos de ácido úrico, establece, mediante una fórmula difícil de realizar así de cabeza,
establecen una puntuación. Esta puntuación actualmente no tiene puntos de corte establecidos, pero sí que hay estudios que dicen que utilizando el GOAT Activity Score, aquellos pacientes con una puntuación más alta serán aquellos que se encuentren peor controlados y por tanto con mayor índice de actividad. Pasaremos a hablar de un tema que resulta algo polémico, como son las recomendaciones de tratamiento de la gota. Para ello hemos empleado las recomendaciones del Grupo Americano de Trabajo, el ACR, que nos dice que para tratar la gota deberíamos tratarla cuando se presentase alguno de estos tres escenarios. Cuando tengamos episodios recurrentes de gota, siempre y cuando haya 2 o más crisis de gota al año. Ahora mismo este es uno de los apartados que está más en discusión, ya que hay muchos profesionales, sobre todo en nuestro hospital lo hacemos así, que recomiendan el tratamiento a partir del primer ataque de gota, ya que si no se pone remedio con un primer episodio, lo más probable es que tengamos un segundo episodio y lo que hay que intentar es prevenir esos episodios de inflamación articular. Sí trataríamos la gota de entrada cuando tengamos un paciente con tofos, aunque haya únicamente uno, y también cuando hay un daño estructural visto por imagen, ya sea ecográfica, radiografía o por el DEC, que hemos comentado posteriormente. Sin embargo, nos surge la duda una vez que tenemos un paciente con una crisis de gota en el momento agudo y tenemos que empezar un tratamiento antiinflamatorio. La pregunta que siempre nos puede surgir es, le pongo tratamiento antiinflamatorio, pero ¿qué empleo? ¿Colchicina, antiinflamatorios no esteroideos o un corticoide? Pues bien, la serie nos dicen que en estos tres supuestos existe una predilección de uno de los tratamientos sobre el otro. En los pacientes mayores de 65 años se recomienda el uso de corticoides sistémicos o intraarticulares. En los pacientes con anticoagulación recomiendan el empleo de medicación oral. Sin embargo, hay que decir y dejar claro que estar anticoagulado no es una contraindicación en ningún caso, ni para una artrocentesis ni para una infiltración. ¿Vale? Únicamente hay que tener más precaución y las medidas de reposo y de compresión después de una infiltración o artrocentesis, pues habrá que tener más cuidado, pero en ningún caso es una contraindicación. En los casos de enfermedad renal crónica o trasplante, el empleo se deberá realizar con corticoides sistémicos o intraarticulares sobre la colchicina o los antiinflamatorios debido a la enfermedad renal crónica. Y en aquellos pacientes que no le podemos poner ninguno de estos tres medicamentos, que ya serían casos más excepcionales, pues todavía está aprobado el empleo de inhibidores de la interleuquina 1 como anakinra para este grupo de pacientes. Bien, ahora, basándome en el artículo publicado en el Lancet 2021, en el que trabaja Abhishek Abhishek y Nicola Dalvet, nos hablan de qué fármacos debemos utilizar, tanto orales como intraarticulares, y nos dice que existe una eficacia equivalente en los fármacos orales, en cuanto a la prednisolona, AINES o colchicina. Sin embargo, la predilección de emplear uno sobre otro no se basa en la eficacia, sino en el perfil de seguridad, por lo que recomiendan utilizar corticoides sobre AINES y AINES sobre colchicina en el momento agudo. Y la recomendación es emplear el glucocorticoide intraarticular en aquellos casos de monoartritis. Vale, después de haber definido cómo se debe manejar la crisis de gota, debemos empezar a tratar el paciente a largo plazo. Siempre nos solemos centrar en las últimas dos columnas y explicar al paciente la consulta, la prevención de brote, cómo se debe tomar la colchicina y iniciar un tratamiento hipoglucemiante. Sin embargo, siempre nos olvidamos de los dos primeros apartados. Es muy importante hacer comprender al paciente cómo es su enfermedad y en qué consiste su enfermedad. Eso mejorará adherencia y el cumplimiento al tratamiento y los seguimientos posteriores que hagan en consulta. Y también responder cuestiones dietéticas, ya que el paciente muchas veces hará restricciones dietéticas que con una buena explicación y explicando al paciente todas las recomendaciones podríamos llegar a evitar. Respecto a la prevención de brotes, se realiza con colchicina mantenida durante mínimo 6 meses y eso es lo que nos dice este artículo de aquí de Nicola Dalvet, en el que hicieron una comparación de si en aquellos pacientes lo que se ha empezado tratamiento hipoglucemiante con la estrategia de start low, go slow,
Si es necesario poner colchicina en estos pacientes o con placebo se pueden manejar sin brote de gota. Y se ve que aquellos pacientes que han empleado placebo tienen un aumento del número de ataques respecto a aquellos que han empleado colchicina. Por lo tanto, actualmente la recomendación es mantenerla mínimo 6 meses en el momento de empezar el tratamiento hipoglucemiante. Esos dos pilares que he comentado previamente son muy importantes por este gráfico que traigo aquí, que nos dice que 1 de cada 2 pacientes con gota no sabe que es una enfermedad que puede afectar a hombres y mujeres. 6 de cada 10 cree que únicamente afecta a los pies o a los dedos de los pies. 4 de cada 10 cree que es una enfermedad que viene y va, y 6 de cada 10 no saben que es un tipo de artritis. Aquí a la derecha podemos ver un semáforo de alimentos separado en mayor riesgo de desarrollar ataques de gota. Sobre todo de aquí destacar la cerveza. La cerveza es algo que sí que debemos de insistir a los pacientes que deben limitar todo lo posible su consumo, porque el alimento o bebida en este caso que más se relaciona con el aumento de ácido úrico por la dieta. Respecto a los tratamientos hipoglucemiantes, ahora mismo la estrategia que se emplea y que debemos emplear todos es la de start low, go slow, empezando los tratamientos a una dosis baja e ir ascendiendo progresivamente en la dosis. En el podium de fármacos empleados tendremos en primer lugar, como no, el alopurinol, un inhibidor de la xantinoxidasa. La dosis inicial recomendada es de 100 miligramos al día y se recomienda ir subiendo la dosis como máximo cada 14 días. No se recomienda subir la dosis, hacer subidas semanales. La dosis máxima en Europa es de 900 miligramos, porque en Estados Unidos la dosis máxima recomendada es de 600 únicamente. En caso de no poder emplear alopurinol, en segundo lugar del podium tendríamos el febuxostat, otro inhibidor de la xantinoxidasa. La dosis inicial, según la ficha técnica, es de 80 miligramos diarios. Sin embargo, se suele empezar a 40 miligramos a mitad de la pastilla, porque es un fármaco que baja los niveles de ácido úrico más rápido que alopurinol. Por lo tanto, todo lo que vaya rápido iría en contra de la primera parte de la estrategia terapéutica que se sigue actualmente en gota. Luego, por comentar otros fármacos empleados ya de uso más marginal, tendríamos por ejemplo la benzbromarona, que es un uricosúrico. La dosis inicial recomendada es de 50 miligramos y la dosis máxima es de 200 miligramos. Tiene un efecto hepatotóxico que comentaremos posteriormente. Como otros fármacos que no están puestos en la diapositiva pero que también se emplea, destacar el probenecid. Del probenecid, dos curiosidades. Una, que es un fármaco que se empleaba en la Segunda Guerra Mundial para asegurar el suministro de penicilina, ya que aumenta los niveles plasmáticos de penicilina, así que se puede reducir la dosis que se emplea de la misma. Y por un mecanismo completamente distinto, también se emplea el probenecid como sustancia dopante, porque disminuye, aumenta la eliminación de sustancias tóxicas del organismo. Por lo tanto, si detectan probenecid, supondrá una sanción a aquellos deportistas de élite. Comenzaremos ahora hablando de los topics. El primero de ellos es la hiperuricemia asintomática y cuándo tratarla. Lo primero será definir qué es la hiperuricemia asintomática. Se trata de una concentración sérica de urato elevada sin la presencia de los síntomas ni signos de enfermedad por depósito de cristales de urato. Por lo tanto, hiperuricemia asintomática será cuando tengamos niveles altos, sin gota ni enfermedad renal por depósito de cristales. ¿Qué niveles de ácido úrico consideramos como hiperuricemia? ¿Vale? El nivel que consideraremos será 6,8 miligramos por decilitro, que parece un valor un poco arbitrario. Sin embargo, se corresponde con el límite de solubilidad del urato a las condiciones fisiológicas del cuerpo. Por encima de esta concentración existe ya un riesgo de formación y precipitación de cristales, y es el punto a partir del cual aumenta significativamente el riesgo de desarrollar gota y otras complicaciones asociadas a la hiperuricemia. Bien, para generar la hiperuricemia tenemos dos formas principalmente, ya sea por aumento de la producción de purinas, de aquí destacar enfermedades genéticas, también las asociadas con dieta o empleo de fármacos,
Destacar, como hemos comentado previamente, la ingesta de alcohol. Y luego tenemos algunas enfermedades clínicas que nos pueden llevar a un aumento en la producción de purinas, como son los síndromes mielo y linfoproliferativos, los problemas hemolíticos, la psoriasis, la hipoxia tisular, el síndrome de Down y las enfermedades relacionadas con el depósito de glucógeno. La otra forma que tenemos de aumentar la uricemia es mediante la disminución de su excreción. Tenemos, por lo tanto, enfermedad renal crónica, nefropatía por plomo, que sería esa gota saturnina, deplección del volumen efectivo, la cetoacidosis diabética, acidosis láctica, la preeclampsia y la obesidad son algunas de las enfermedades clínicas que nos pueden provocar una disminución de la excreción de purinas. Y luego también enfermedades genéticas, como he comentado previamente. En este gráfico podemos ver esos distintos mecanismos que contribuyen al aumento del ácido úrico, ya sea este grupo de aquí, que será la lisis tumoral, el alcohol, la fructosa, las purinas, o la obesidad, la edad o la enfermedad renal, que al final conlleva a un aumento de los niveles de ácido úrico. Y respecto a la hiperuricemia, igual que hemos comentado previamente, hay que entenderlo como un continuo, ¿vale? La gota parte primero de una primera fase de hiperuricemia asintomática, en la que en este artículo en el que participa el doctor Eliseo Pascual, se ve que la hiperuricemia asintomática se podrían distinguir dos grupos. El primero es una hiperuricemia en la que no tenemos depósito de cristales, ni alteración ecográfica, ni alteración clínica. Pero es en este segundo grupo de aquí donde se están centrando los estudios de hiperuricemia asintomática para ver si es necesario su tratamiento, que serían aquellos pacientes que tendrían una alteración analítica y aparte tendrían depósitos de cristales confirmados por ecografía sin manifestaciones clínicas asociadas. Cuando comienzan las manifestaciones clínicas ya pasaríamos a hablar de esos escenarios de gota que hemos comentado previamente. Y comentando eso llegamos a este apartado de aquí donde comentamos el artículo de la doctora Peral y el doctor Mariano Andrés, que hablan de en aquellos pacientes que son los de las columnas de en medio, comparados con normouricémicos, que sería la primera columna, y pacientes gotosos, que sería la última columna, vemos como los pacientes con hiperuricemia asintomática y depósito confirmado de cristales, como hay un aumento de reactantes de fase aguda y hay un aumento en todas las citoquinas que se estudiaron en el artículo. Por lo tanto, podemos decir que la hiperuricemia asintomática supone un estado proinflamatorio. Pero, ¿qué nos dicen nuestras guías? Tanto el grupo europeo como el grupo americano, la recomendación actual es que no se recomienda el tratamiento de la hiperuricemia asintomática. Pasamos ahora a hablar de imagen ecográfica en gota. Para ello hablaremos de la actualización que hizo el EULAR en base a la evidencia en 2018. Establecen 8 recomendaciones y es curioso porque de las 8 recomendaciones el punto 5 habla sobre imagen, que nos dice que en aquellos pacientes en los que el diagnóstico de gota es incierto y no se pueden ver los cristales, como en el caso clínico que hemos presentado, la imagen nos puede ayudar a ver ese depósito de cristal y ver las características para establecer un diagnóstico alternativo. Y en esa misma línea también se basa el punto 6 de esas 8 recomendaciones. Nos dicen que la radiografía simple nos podría servir para ver evidencia de depósito de cristales, pero tiene un diagnóstico limitado para brotes, es más para cambios crónicos. Sin embargo, en ese mismo punto nos dicen que la ecografía sí puede ser una técnica útil para el diagnóstico de pacientes con esa sospecha de brotes de gota o artritis gotosa. Para ello, hablan sobre el grupo OMERAD, que es el grupo de Outcome Measures in Rheumatology, que establecen 4 características ecográficas que debemos buscar en los pacientes para llegar a un diagnóstico de gota. La primera de ellas, y la más específica, sería el doble contorno. El doble contorno lo gradúan de 0 a 3 en una forma semicuantitativa. En el primero de los escenarios veríamos un paciente normal, en el que no tendría esa característica, ese doble contorno.
y en el grado más severo veríamos como hay una imagen hiperecoica que se superpone a la cortical ósea, que sería lo que denominamos doble contorno, que ejemplifica el depósito de cristales que se realiza sobre la superficie articular. También debemos buscar tofos, también lo gradúan de 0 a 3, donde vemos, en este caso, sobre la superficie articular, un depósito, nuevamente, de ácido úrico, en este caso en forma de tofo. El otro apartado que también caracterizan son los agregados, que serían estos punteados que podemos ver en la imagen. Y por último, hablan de erosiones, que pese a que no son específicas de la gota, también nos aportan datos clínicos y aportan valor a la misma. Podemos ver en esta imagen, señalada con la flecha, esa irregularidad en la cortical ósea que supone una erosión. Pasamos ahora a hablar del manejo de pacientes con insuficiencia renal. Bien, numerosos estudios observacionales señalan que existe una asociación entre la hiperuricemia y el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Ya desde el año 2000 existen estudios publicados con una N bastante importante, 49.000 pacientes, en la que ya se ve una asociación de aquellos pacientes con ácido úrico mayor de 8,5 miligramos por decilitro tienen un aumento en el riesgo de enfermedad renal crónica de 8 veces comparado con los pacientes normuricémicos. En esta línea se mueve el reto de los distintos artículos que muestra este metaanálisis, y debido a esto se llega a, vista esa asociación que hay entre la enfermedad renal crónica y la hiperuricemia, se decide realizar un estudio de intervención con alopurinol. Goicoechea y el resto de colaboradores hacen un ensayo clínico en el que de 113 pacientes les someten a un tratamiento con alopurinol, 100 miligramos, o seguimiento de su tratamiento habitual, y hacen un seguimiento de 2 años. Pasados los 2 años, realizan un estudio de dichos pacientes y ven una reducción de eventos cardiovasculares en el 71%, un aumento del filtrado glomerular y una reducción de la progresión de enfermedad renal crónica en el 47% de los pacientes, de esos 113 pacientes incluidos. Sin embargo, en 2020 el New England publica este otro artículo que trata sobre lo mismo, efectos del alopurinol en la progresión de la enfermedad renal crónica, y este artículo nos dice lo contrario, que muestra que aquellos pacientes con enfermedad renal crónica y un alto riesgo de progresión, el tratamiento reductor con alopurinol no ralentizó la disminución de la tasa de filtrado glomerular en comparación con el placebo. Las personas que son detractoras de este artículo dicen que precisamente se incluye únicamente una población concreta, como son aquellos con alto riesgo de progresión, que son aquellos que presentan una relación albúmina-creatinina mayor de 265 y una disminución de la tasa de filtrado glomerular de 3 mililitros en el último año. Sin embargo, debido a esa discrepancia que existe entre artículos, volvemos al punto parecido al anterior, y es que las guías nos recomiendan tratar la hiperuricemia sintomática tampoco en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica. Y ahora, centrándonos en enfermedad renal crónica y gota ya establecida, empezaremos hablando de el manejo que se debe hacer en los ataques agudos. Comentar, como todos sabemos, que la colchicina está contraindicada en casos de insuficiencia renal grave, que se considera cuando la creatinina baja cuando el aclaramiento de creatinina baja de 30. Sin embargo, fuera de ficha técnica, se puede llegar a emplear la colchicina a la dosis más baja, 0,5, ampliando el intervalo terapéutico, empleándola cada 48 horas en vez de las 24 que solemos emplear. En casos de insuficiencia renal moderada, ya recomiendan el uso de esta práctica. Esto sí está recogido en la ficha técnica del fármaco. Luego, no se recomienda el empleo de AINES para profilaxis de nuevos ataques, y en los pacientes diabéticos la colchicina puede ser preferible a los AINES o a los corticoides. Y luego también la corticotropina, que se comercializa como la ACTH, tiene eficacia similar a los corticoides en este grupo de pacientes. Respecto al tratamiento crónico,
Hay estudios que muestran que el febuxostat es superior al lopurinol en enfermedad renal crónica leve o moderada, y al lopurinol no se debe ajustar en base al filtrado glomerular ni a la creatinina. En insuficiencia renal grave, lo que recomienda la ficha técnica es utilizar una dosis menor de los 100 miligramos al día que utilizamos en pacientes sanos. O utilizar esa dosis de 100 miligramos, pero espaciando el tiempo, o sea, aquellos intervalos en los que se emplea el fármaco. El régimen que se debe emplear en diálisis es de 300 o 400 miligramos de allopurinol y emplearlo después de cada sesión de diálisis. Y luego la benzbromarona, ya sea la dosis de 50 o la de 200, es el uricosúrico de elección en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica leve o moderada. Pasamos ahora a hablar del manejo en la hepatopatía. Primero comentaremos los mecanismos fisiopatológicos que se relacionan la hiperuricemia y la hepatopatía. Rápidamente hablaremos que la hiperuricemia puede favorecer ese desarrollo de hepatopatías mediante 3 mecanismos, como son el estrés oxidativo, ya que el ácido úrico actúa como prooxidante únicamente intracelular, lo que produce un aumento de la producción de las especies reactivas de oxígeno. También mediante una producción de inflamación, ya sea a través de la activación de la vía inflamatoria como la MAP quinasa o la AKT, o mediante la supresión de la vía AMPK, promoviendo inflamación y nuevamente estrés oxidativo. También inducen apoptosis mediante el estrés en el retículo endoplásmico y el daño mitocondrial. Todo eso contribuye al final a la lipogénesis en el hígado y exacerba el desarrollo del ácido graso no alcohólico. En esta imagen podemos ver los distintos mecanismos que hemos comentado previamente y cómo el ácido úrico actúa aumentando los radicales oxidativos libres y la inflamación mediante las distintas vías, lo que lleva al final a una inflamación del inflamosoma y esa apoptosis celular. Luego encontré la página de arriba a la derecha, que es LiverTox, que está disponible en PubMed. Escribiendo LiverTox te aparece un desplegable con todos los fármacos y si se relacionan con alteraciones hepáticas y el mecanismo por el que actúa a nivel hepático. Empezaremos hablando de allopurinol. Lo que recomienda en aquellos pacientes hepatópatas que vayan a emplear allopurinol es reducir la dosis similar a lo recomendado en insuficiencia renal. Empezaremos a una dosis de 50 o a la dosis de 100, pero ampliando el tiempo de empleo del fármaco. Se debe solicitar un perfil hepático durante las primeras etapas de la terapia. La clínica esperable de allopurinol en caso de hacer toxicidad son alteraciones menores y transitorias en el perfil hepático en un del 2 al 6% de los pacientes, pero existe un riesgo de lesión hepática en el contexto del síndrome de Dres que puede inducir el allopurinol. La prevalencia es baja, 1 de cada 10.000 pacientes, y el mecanismo por el que se produce es inmunolérgico. Los últimos estudios dicen que puede estar relacionado o desencadenado por infecciones concurrentes con el virus herpes humano 6, el citomegalovirus o el virus Epstein-Barr. Y como curiosidad, si alguno se lo había planteado, el HLA-B58 aumenta únicamente el riesgo de reacciones cutáneas graves, pero no está presente en las alteraciones hepáticas. Respecto a febuxostat, se debe solicitar el perfil hepático antes de empezar el tratamiento y repetirlo periódicamente, pero únicamente, nos comentan, a partir de entonces según el criterio clínico. Debe ser esa repetición de enzimas hepáticas. La clínica esperable no se ha recogido en vida real, pero sí que en un estudio en fase 3 se detectaron anomalías leves en las pruebas de función hepática en el 5% de los pacientes tratados con febuxostat. El mecanismo es por el metabolismo que tiene el propio fármaco, que se debe a la glucuronidación o metabolismo por el citocromo P450. Luego hablamos de benzbromarona, está contraindicada en los casos de insuficiencia hepática. Respecto a la clínica esperable, escasas alteraciones del perfil hepático, entre un 0,1% de los pacientes. Sin embargo, hay casos descritos de hepatotoxicidad grave, algunas de ellas con desenlace mortal.
que es el motivo por el que la bembromarona tiene ese asterisco en aquellos pacientes hepatópatas. El mecanismo se debe a su metabolismo hepático. Posteriormente hablamos ya por último en este apartado de la colchicina, que está contraindicada en los casos de insuficiencia hepática grave. Esta contraindicación se basa únicamente en el metabolismo que tiene el fármaco, ya que el 50% del mismo tiene una metabolización hepática por el citocromo P450. Por último, para concluir esta jornada, hablaremos de los fármacos que debemos tener en cuenta en aquellos pacientes con hiperuricemia o con gota. En aquellos pacientes tratados con allopurinol deberemos prestar especial atención a la azatioprina, los salicilatos, dicumarínicos y ciclosporina. Respecto a la azatioprina, se debe a que ambos inhiben el metabolismo de la xantinoxidasa, y la recomendación en este caso es no emplear ambos fármacos simultáneamente. Respecto a los salicilatos, el tipo de interacción que tiene se debe al aumento de la eliminación renal de oxipurinol, que es un metabolito del allopurinol, por lo que nos reduciría la eficacia del allopurinol. Y no se ha establecido ninguna recomendación en caso de que haya interacción con los dos fármacos. Respecto al allopurinol con dicumarínicos, se produce una interacción metabólica con aumento del efecto anticoagulante, pero no recomiendan no emplear ambos fármacos a la vez. La recomendación en este caso es vigilar los niveles de anticoagulación. En caso de ser necesario, se podría emplear el allopurinol. Y respecto a la ciclosporina, se produce un aumento de los niveles plasmáticos de la misma, de nuevo por una interacción, en este caso a nivel del túbulo renal. Se puede llegar a producir una toxicidad por ciclosporina, pero nuevamente nos recomiendan vigilar, no suspender. Pasando ahora a hablar del febuxostat, de nuevo tener cuidado con la azatioprina por esa interacción que tiene con la xantinoxidasa y, igual que en el apartado anterior, se recomienda no emplear ambos fármacos concomitantemente. También interacciona el febuxostat con los AINES. El tipo de interacción es por una reducción de la eliminación del febuxostat por inhibición competitiva de la glucuronidación. No hay ninguna consecuencia clínica y no se precisa ajuste de dosis. También interacciona con antiácidos mediante una reducción de la absorción de febuxostat y nuevamente no se precisa ningún ajuste y no hay ninguna consecuencia clínica. Respecto a la bembromarona, interacciona con aquellos fármacos hepatotóxicos, principalmente los antituberculosos, y en este caso sí que recomiendan evitar el empleo concomitante con piracinamida, pero sí que se puede emplear los salicilatos sin establecer ninguna recomendación al respecto, aunque puede disminuir la eficacia de los mismos. Y respecto a la asociación con los dicumarínicos, recomiendan, igual que hemos comentado previamente, vigilar los niveles de anticoagulación, pero no se recomienda la suspensión de la misma. Pasamos a hablar ahora de la colchicina, más o menos dicloverina, que sería el Colchimax. Tendríamos por un lado las interacciones que provoca la colchicina con los agentes tanto antiinfecciosos como con el tacrolimus, que se debe a una interacción por inhibición del metabolismo de eliminación de la colchicina, ya que ambos actúan a través del mismo citocromo. Se puede producir un aumento de la toxicidad por colchicina y recomiendan aumentar las precauciones, pero no recomiendan suspender los fármacos. Con la ciclosporina A hay también una interacción debido a un aumento de los niveles plasmáticos de la colchicina por inhibición de la glicoproteína P y se recomienda nuevamente aumentar las precauciones pero no suspender los fármacos. Respecto a la asociación de colchicina con hipolipemiantes, hay que tener en cuenta que hay un aumento de riesgo de miotoxicidad, por lo que podremos tener tanto miopatía como rhabdomiolisis y debemos aumentar las precauciones nuevamente en este tipo de pacientes. En caso de emplear Colchimax, debemos pensar que, aparte de los efectos comentados previamente, podremos tener interacciones con aquellos agentes anticolinérgicos, que está la lista presente en la diapositiva, y lo que es esperable una potenciación del efecto anticolinérgico de la dicloverina y un riesgo del síndrome anticolinérgico.
debemos nuevamente aumentar las precauciones en caso de interacción de estos fármacos, pero podemos emplearlos. Y por último, para terminar, aquellos fármacos que aumentan la uricemia y que tenemos que estar pendientes de ello en caso de tener un paciente que, pese a un correcto tratamiento y una dosis alta de medicación, no conseguimos terminar de reducir los niveles de ácido úrico a lo que es esperable. Aquellos fármacos que aumentan los niveles de uricemia son principalmente los diuréticos tiacídicos y de ASA. También tienen un papel la ciclosporina y el tacrolimus, la piracinamida y el etambutol, y el plomo y la teriparatida. Esos fármacos tienen un nivel, o sea, un aumento de la uricemia significativo y debemos tener en cuenta su empleo en aquellos casos que no consigamos disminuir la uricemia al nivel que pretendíamos. Y luego aquellos fármacos que tienen un papel prácticamente residual son el ácido acetil salicílico, la niacina y la didanosina. Esos fármacos también está descrito que hacen un aumento de los niveles de uricemia, pero en este caso prácticamente despreciable, pero por tenerlo en cuenta también. Gracias por su atención y... Una de las cosas cuando llegué a mi hospital, después de terminar la residencia en Alicante, es que yo creía que era normal. En Alicante pues pinchábamos rodillas asintomáticas que habían estado previamente inflamadas y encontrábamos cristales. En aquel momento estaba enfrascado con todo ese tinglado. Y era un comentario, ya que no lo has incluido, pues para que como la mayoría de los hospitales no tienen ahora residentes de reumatología de Alicante, pues a lo mejor ese tipo de cosas no las llegan o tal, ¿no? O sea, que pinchábamos y pinchamos previamente inflamado una rodilla, por ejemplo, que es lo típico, y ahora lo ves bien, pues sacas una gotilla, lo mínimo, lo miras al microscopio, y si es una gota vas a encontrar cristales de teratogons. ¿Más preguntas? Hola, yo quería hacer una pregunta de práctica clínica, ¿vale? Tienes una primera visita, un paciente que sospechas que por la anamnesis pueda tener gota, tienes un ecógrafo en la consulta y dices, bueno, tengo 2 minutos. ¿Dónde buscas y qué buscas? En ese caso, si el paciente tiene artritis en el momento de la visita, iría a buscar a la articulación afecta, y si no tiene artritis en el momento de la visita, iría a buscar la primera metatarsofalangica, que es el lugar más típico en el que podemos encontrar las alteraciones de doble contorno, tofo, erosiones y agregados. Pero en caso de que tenga artritis, iría a la articulación afecta. Yo además pincharía la articulación, como ha dicho el doctor Rosas, que cuenta que ha tenido inflamada, aunque en ese momento no lo tuviera, porque encontramos cristales si lleva cierta cronicidad, tanto si es pirofosfato como si es urato. Sí, yo miraría la primera metatarsofalangica buscando eso y echaría un vistazo también a la rodilla, que de hecho forma parte de los criterios que puntuaría, buscando el doble contorno. Yo sí que añadiría mientras que, al igual que Conchi Castillo esta mañana ha insistido en que nosotros tenemos que ver la osteoporosis, estas enfermedades microcristalinas que están en la calle, sobre todo en primaria, muchas sin diagnosticar y, como ha dicho el doctor Avilés, tienen un riesgo de cronicidad, de destrucción articular, etcétera, además de la carga cardiovascular que llevan. Esto... estéis donde estéis, en el hospital que estéis en un futuro, cuando seáis adjuntos, esto no se puede despreciar, esto es una patología nuestra. Como dice Eliseo, el diagnóstico es fácil y elegante en la primera visita que viene el paciente, se saca el líquido y se ve, o bien con la ecografía, como se ha comentado, y esto es un campo de los reumatólogos que tenemos que mantener. Mi opinión es que los reumatólogos tenemos no demasiada amplitud y mucha competencia. Entonces, todas las enfermedades inflamatorias crónicas, incluidas las microcristalinas, todas las enfermedades autoinmunes y la osteoporosis, estemos en el hospital que estemos, con más posibilidades o menos, tienen que ser nuestras. No puede ser que otros especialistas deseen esto. El que desee esto, que haga el MIR de reumatología, pero estos son enfermedades por las que
debemos destacar, y en cualquier hoja de consulta hospitalaria o en cualquier primera visita tenemos que demostrar que es lo nuestro, no lo sabemos y que es una solución para el paciente. Al final, el que más sabe es el que más aporta al paciente. Y en relación a lo que ha dicho el doctor Rosas de pinchar todo lo que podamos, aunque el paciente esté etiquetado ya de una patología que pueda cursar con inflamación, en cada visita de seguimiento, si ve artritis, se pincha. Porque puede tener datos nuevos en un paciente que tenía cristales de ácido úrico, encontrar en la siguiente artrocentesis cristales de pirofosfato cálcico y ya tiene otra entidad por ahí en ese mismo paciente en caso de que siga teniendo ahí una artritis refractaria que tiene bien controlada y con buenos niveles de urato. Doctor Senabre. Yo quería preguntar muy rápido para que os mojéis, como has hecho el de la hiperuricemia sintomática, ¿con qué niveles te tomarías tú alopurinol si tuvieras una hiperuricemia sintomática? En caso de que no tuviera síntomas, ¿no? Tuviese una evaluación ecográfica con depósitos, aunque no tuviese los niveles del 6,8. Si no tuvieras evaluación ecográfica. Sin evaluación ecográfica no lo tomaría. Pues muchas gracias.